RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Huánuco. Vamos a conversar esta hora con el doctor Pierre Marzo. Él es analista en temas políticos. En su momento ha sido representante de la Defensoría del Pueblo. Doctor Pierre Marzo, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes y a disposición. Sí, en primer lugar le agradezco la amabilidad que tiene con nuestra estación. Me gustaría en primer término ya, la situación está definida, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado como presidente electo a Pedro Castillo, ¿no? ¿Cuál es su primer análisis, ¿no? ¿Cuál es el horizonte inmediato que tenemos ya los peruanos de cara ya al a la nueva centuria, ¿no? Y Pedro Castillo se convierte en el primer presidente de la nueva centuria. Entonces, ¿qué es lo que esperamos, ¿no? Luego ya de toda esta situación política que estamos viviendo, doctor Marzo. Bueno, lo primero es recordar de dónde, con quiénes tienen el compromiso principales, ¿no? Huánuco, por ejemplo, tuvo más del 63% de la población electoral que apostó por Pedro Castillo, igual de Ayacucho, Huancavelica, Purímac, Puno, Cusco, Cajamarca, donde él tendría compromisos con el agro, la salud y la educación, que más allá de los nombres, más allá de la labor de equilibrista que él ahora tiene que realizar con la amplia alianza que lo llevó al gobierno, tiene que cumplir. Entonces, hay una serie de compromisos que él ha hecho que tendrían que ser la agenda de su gobierno, incluso ahora de su periodo de transición. Repito, más allá de ese delicado equilibrio que tiene que realizar entre los distintos grupos que los apoyaron. Yo quiero dar una cifra. La semana pasada estuvo en Huánuco la Contraloría General de la República y anunció que hay más de 426.6 millones de soles de drenaje de dinero de la corrupción en el departamento de Huánuco solamente en 2020 y otros 300 y tantos millones de soles en 2019, no solamente por tema de corrupción, y esto significa adendas que demoran la construcción de hospitales regionales, demoran la provisión de equipos adecuados para la atención de la salud, implica falta de conexión para la internet en casi todas las zonas rurales, ¿no? Hubo también denuncias hace poco sobre 86,000 estudiantes que no están pudiendo acceder a la conexión remota, ¿no? Esto implica carreteras que hacen que el 50% de la producción agraria se pierda en el tránsito entre las chacras y los mercados finales, ¿no? Entonces hay una agenda ahí que la realidad le pone y que ha generado las expectativas que llevaron a la alta votación que tuvo en toda la zona andina del Perú, ¿no? Y agenda que él tiene a la que tiene que corresponder, ¿no? Repito, más allá de los equilibrios políticos que tendrá que realizar para lograr sostenibilidad en su gobierno. Ahora, en ese equilibrio que tiene que lograr Pedro Castillo, y naturalmente lo inmediato es conocer cuál es la composición del nuevo gabinete, ¿no? ¿Cuál cree que usted debe ser ese perfil que debe mantener Pedro Castillo? Se habla de Pedro Frank en economía, se habla de el señor Ceballos en el sector salud, Juan Cadillo León en educación, Roger Nájar en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Usted cree que este gabinete también debería invitar a otras colectividades, no solamente de un núcleo de sectores ligados a la izquierda o a Perú Libre? Así es decir, por eso yo decía, él tiene objetivos, tiene algunas líneas de las cuales no podrá apartarse. El aumento del presupuesto en educación, ¿no? Es una línea de la cual él ya no puede apartarse porque ha sido el eje central de su campaña, ¿no? El aumento del presupuesto para el sector salud no puede apartarse de esa línea tampoco porque ha sido otro eje central de su campaña. El aumento del presupuesto para el sector agrario también ha sido un eje central de su campaña y tendrá que honrar ese compromiso, ¿no?
Y sobre esas líneas que ya están definidas, tiene que buscar los nombres que le hagan posible. Ahora, quienes conocemos también de gestión pública sabemos que no solamente hay que dar el objetivo de política general de gobierno, sino que hay que dar los mecanismos para llegar al objetivo, y eso implica reforma de la burocracia. Lamentablemente, quienes hemos estado en las regiones, si ustedes lo conocen por su día a día, ven que entre el objetivo y la gestión para llegarlo hay una gran brecha, que es mecanismos burocráticos que se han ido ralentizando y se han ido oxidando, ¿no?, a lo largo de las décadas. Entonces va a tener que tener un gabinete con la confianza suficiente como para remover, ¿no?, esa patina de óxido que está en la estructura burocrática de los distintos sectores, y que hace que los presupuestos se vayan drenando en el camino. Entonces tendrá que tener personajes con liderazgo administrativo dentro de su sector, ¿no? Si Pedro Franque puede dar un zarandeo al sector economía y finanzas, de modo que se ponga por delante de la planificación y la hacienda se ponga al servicio de la planificación, en buena hora. Pero si es que es absorbido por las estructuras preexistentes, difícilmente se podrá llegar a los objetivos. Cuando usted habla de estructuras doctor Marzo, un compromiso tremendo ahí, ¿no? Doctor Marzo, cuando usted habla de estructuras preexistentes, ¿a qué se refiere de manera puntual? ¿Cómo? Cuando usted habla de estructuras preexistentes, ¿a qué se refiere en forma puntual? Bueno, un tema puntual ahí yo veo que es todo lo que es inversión en infraestructura, en caminos, ¿no? Y otro tema puntual es la gestión de la descentralización. Finalmente, los sectores nacionales no tienen un mecanismo legal para articular con los sectores a nivel regional, y lo hemos visto en la pandemia claramente. Entonces, aquí, mientras se va modificando la Constitución para generar una estructura de articulación entre el nivel nacional de gobierno y el nivel regional de gobierno y el nivel local de gobierno, porque eso va a demorar, eso requiere un cambio de legislación e incluso cambios constitucionales, va a tener que generarse coordinación entre los sectores nacionales y los sectores regionales para poder llegar a los objetivos de desarrollo en temas, por ejemplo, de infraestructura vial, ¿no?, algo muy puntual, o en temas de salud o en temas de educación, ¿no?, 3 áreas donde hay compromisos concretos y hay necesidades concretas que podrían tener reactivación prontamente, ¿no? Usted tiene mucha experiencia en la administración pública, además usted ha sido candidato en alguna oportunidad por una agrupación política, ¿no? Y acaba de señalar un tema que nos parece puntual, ¿no? El tema de mirar las cosas con mucho realismo, ¿no? Dentro de esa posición, ¿no?, el tema presupuestal para educación, para salud, ¿no?, y para el tema para la agricultura, planteadas originalmente por Pedro Castillo, ¿se va a poder cumplir en términos reales? 10% del PBI para la educación, 10% para la salud, ¿no? Otro tanto se plantea para agricultura, ¿no? ¿Es posible hacer esto o estamos frente a un terreno donde tenemos ya que aplicar el realismo político, ¿no? Sí, no, el realismo político te lo da la gente, o sea, te lo da la madre soltera que tiene una enfermedad y que no puede ser tratada en Huánuco, por ejemplo, y que tiene que ser referida a Lima, y te dice, usted consiga su plata donde sea, porque aquí el seguro no te cubre, la referencia a Lima para tu tratamiento, que aquí no te lo podemos dar, ¿no? Entonces, ese realismo de esa señora que tiene que ir al establecimiento te dice, uno, tienes que generar telemedicina para que el especialista que esté en Lima pueda generarte una cita para tu tratamiento, digamos, reumático, ¿no?, donde no hay especialistas en Huánuco, según lo que le informan, y no tengas que viajar a Lima. 2, el seguro tiene que cubrirte, como hace de salud, ¿no? El Seguro Integral de Salud tiene que cubrirte el traslado para la atención referida, ¿no? Entonces, ese es el tipo de realismo que tiene que modificar, generar la modificación de la política. El tema de los montos no es tan abstracto, ¿no? Finalmente el monto puede variar, que yo creo que son ideales estos de los 10% para final de gobierno, ¿no? Ahora, pero lo que sí hay que modificar son aquellas trabas que impiden a las personas
atenderse hoy, ¿no? Ahora- Realismo es ir a una farmacia del establecimiento de salud y encontrar que no tiene el medicamento que se te prescribe, pero sí lo tiene la farmacia privada que está de frente al establecimiento. Entonces, tienes que dotar, por ejemplo, en el primer semestre de equipamiento e insumos a todas las farmacias, ¿no? Tienes que asegurar la presencia del personal de salud en su puesto, porque el realismo lo que te dice es que hay una sacada de vuelta de algunos profesionales que se van a trabajar a su consultorio cuando deberían estar atendiendo y luego le dicen a la persona que de cerca no está de licencia, está mal de salud, ¿no? Cuando ya sabemos que ya hay vacunación completada para el personal de salud, ¿no? Ahora- O realismo es terminar al 100% con la vacunación de todo el personal de salud, ¿no? Técnicas en enfermería, enfermeras, médicos, de manera que ya puedan reiniciar la atención presencial, porque mientras no haya telemedicina, no queda más al ciudadano que la atención presencial. Entonces, como vemos solamente en el sector salud, hay varios detalles, cada uno de esos puntos son detalles, pero que el ciudadano que va al establecimiento lo conoce mejor que el mejor gestor que uno puede encontrar en la mejor universidad formada. Eso es Sobre indudable. estos detalles es que tiene que reestructurarse la atención en salud. Con eso ya tendríamos un cambio radical. ¿Y qué le ofreció cuando fue el debate? ¿No? Él le ofreció una atención integral del sector salud más allá de los temas de pandemia, ¿no? Y nadie está Igual, en contra, nadie está en igual contra en de educación. eso, nadie está en contra de eso, doctor Marzo. Me parece que eso, como usted dice, es un anhelo, eso es un respeto a la persona y a los derechos humanos, ¿no? Pero el otro aspecto que no se puede perder de vista, y usted lo acaba de mencionar, ¿no? De el tema administrativo, el tema de gestión. Usted puso hace unos momentos como ejemplo Huánuco, yo le puedo citar otros ejemplos, ¿no? Lo que ocurrió en Ancash, ¿no? Se ha dilapidado los fondos, los recursos, ¿no? Y eso no es culpa precisamente de los funcionarios del gobierno central, eso no es culpa de los propios presidentes de la República, ¿no? Sino de la gente que administra estos recursos. Ancash, Junín, Cusco. Le puedo mencionar el caso de Moquegua con el expresidente Vizcarra, ¿no? Casos de corrupción, ¿no? Y usted también lo conoce muy de cerca en Huánuco, ¿no? O sea, eso también es una tarea primordial. Y aquí no le echemos la culpa, ¿no? A los gobernantes, aquí no le echemos la culpa al sistema, a la Constitución. Esto es corrupción. Se roban la plata, así de sencillo. Efectivamente, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, el caso del presidente Vizcarra se comenzó con Moquegua, ¿no? Finalmente, ahí es donde se inició su trayectoria cuestionada en el campo de corrupción. Entonces, justo el día de hoy, el 20 de julio, acaba de ser publicada la norma que restablece funciones a la Contraloría, y hay un asunto que siempre quedó pendiente, que es al atender la corrupción en el nivel regional y en el nivel municipal de gobierno, ¿no? Pero no solamente con el aspecto punitivo, ¿no? No es un tema de fiscales, que sí lo es, en la medida en que hay demasiada demora en el Ministerio Público en las regiones, ¿no? Para poder llevar sus investigaciones a las acusaciones, ¿no? Bueno, que hemos tenido un ex gobernador regional que ha salido congresista, que tiene 17 investigaciones fiscales y que ahora hasta ninguna se convierte en sentencia, ¿no? Entonces, hay un tema con el Ministerio Público, con la demora en sus investigaciones a nivel regional, pero también hay un tema de prevención de la corrupción, ¿no? Sistemas que eviten la corrupción vía mecanismos más extensos de participación ciudadana y de gestión administrativa de las denuncias de corrupción, ¿no? Y lamentablemente, pues, hemos estado muy concentrados a nivel nacional en los grandes casos, Lavallato, Odebrecht, OAS, ¿no? Pero hemos olvidado los pequeños clubes de la construcción que envician la política regional. Y eso es muy importante, estimado amigo José Hernández, porque ya empezamos el camino hacia las elecciones municipales y regionales del 2022. Interesante lo que usted si no hay menciona, corrección en los mecanismos de campaña, van a repetir las historias que ya hemos conocido. Entonces se tiene que corregir también la legislación electoral sobre campañas electorales para evitar ese copamiento de los candidatos por las
los clubes de la construcción regionales. Interesante lo que usted dice, ¿y por qué? Hay que puntualizar esto, ¿no? En la gestión del presidente Vizcarra, y esto también debería ser tomado en consideración por el nuevo presidente de la República, Pedro Castillo, ¿no? Martín Vizcarra jamás tocó a los gobiernos regionales, nunca tocó a los gobiernos regionales. O sea, daría la impresión que la corrupción estaba enquistada en un sector del Ejecutivo, o en un sector del empresariado, o en un sector del Congreso, ¿no? Y en el Club de la Construcción, pero jamás tocó a los gobernadores regionales, ¿no? Y le puedo mencionar varios nombres, ¿no? Al señor Villanueva en San Martín, no lo tocó, es más, lo designó como presidente del Consejo de Ministros, jamás tocó lo que ocurrió en Cajamarca con el señor Gregorio Santos Guerrero, jamás tocó lo que le tocó con el señor del Cusco, el señor, primero el señor Licona y luego el antecesor, ¿no? Ahorita se me va la memoria, jamás tocó el tema del señor César Álvarez, y él los conocía muy de cerca, ¿no? Entonces, la corrupción en nuestro país es imperante, por eso yo le decía, uno de los principales tareas que tiene este gobierno es deslindar plenamente con la corrupción, y la corrupción que no tenga un sesgo, ¿no? La corrupción es corrupción por donde se le mire, ¿no? Usted sigue de cerca, usted ha sido representante de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, creemos que ese es un tema de agenda, porque siempre le decimos, no funciona el sistema. No, lo que no funciona son las personas que están al frente de las instituciones muchas veces, ¿no? Efectivamente, yo hice una pregunta en mi página de Facebook preguntando cuántos conocen otros casos tipo dinámicos del centro en sus regiones, ¿no? Ahora el gobierno regional de Junín y su Dirección Regional de Transporte se ha hecho famosa porque se ha vuelto el partido de gobierno nacional, ¿no? Pero ustedes creen, y sus radioyentes creen, que tráfico de brevetes, de licencias de conducir, ¿no? Entrega de licencias a personas que no han aprobado todos los exámenes vía sobornos, se han dado solamente en el gobierno regional de Junín, y me han contestado de varias regiones, ¿no? Qué buena reflexión, muy buena reflexión la que usted hace, sinceramente, ¿no? Porque esa es una modalidad, ese es un modo, ¿no? Y además, así es un ejemplo, claro. Un ejemplo. Y además, lo otro que no se conoce es los famosos diezmos que pagan las empresas constructoras en las regiones, ¿no? Esto es conocido a voces, ¿no? Que para acceder a un concurso público tienen que, como se dice, mojarse, ¿no? Y eso lo conocen en las regiones, lo que pasa es que no se denuncia y siempre se ha mantenido un secreto que es a voces, ¿no? Y por eso es que debería buscarse, incentivarse a aquellos empresarios, que son pocos pero son, de la construcción, dispuestos a no coimear para acceder a la licitación o acceder al concurso. Ahí debería haber un mensaje muy claro del presidente ya como líder, ¿no? No solamente como gestor, sino como líder, para invitar a los empresarios no corruptos a que tengan mecanismos de denuncia de sus colegas que han accedido a licitaciones o construcciones vía mecanismos de apoyo de campañas a cambio de entrega de concesiones o entrega de contratos, ni bien se llega al gobierno, ¿no? Ahí podríamos hacer un corte muy importante con este drenaje de corrupción en las distintas regiones, que, repito, solamente en Huánuco ha generado cerca de 426 millones de pérdidas al Estado solamente el año 2020. Usted pone un ejemplo que bien se puede aplicar en otros puntos del país, ¿no? Huánuco con 400 millones se pueden haber construido hospitales, mejoramiento de carreteras, mejoramientos de infraestructura en salud, de educación, etcétera, etcétera. Doctor Pierre Marzo, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.